Daniel capítulo 2. Si lo tiene, diga amén. Y el que no lo tiene, ¿qué pasó? Mire lo que dice la Biblia. Escuche esto, porque vamos a hablar de un espíritu que ronda la iglesia. Daniel capítulo 2, verso 32. La cabeza, espérese un momento, ven, mire para acá un momento. Lo voy a poner en contexto. Nabucodonosor tiene una visión, la visión de la estatua, ¿recuerdan ustedes? Y entonces le dice a sus brujos, a sus profetas, a sus sabios: necesito que me digan cuál es el significado de lo que soñé. Y entonces los sabios le dicen: bueno, rey, dinos qué fue lo que soñaste. Y entonces el rey Nabucodonosor dice: no, yo no les voy a decir qué soñé, porque si yo les digo que soñé, ustedes se van a inventar algo. Me hacen el favor y no solamente me dicen el significado de lo que soñé, sino lo que soñé. Pero rey, eso es muy difícil. Pues si para mañana a esta hora no me tienen esto, sus cabezas van a rodar. Cosa difícil había pedido, porque es fácil cuando a uno le dicen el sueño, ¿cierto? Entonces uno dice: mire, que es que me soñé con un tigre y no, esto es esto y esto va a pasar. Pero cuando le dicen a uno: dígame el significado de lo que soñé. ¿Y qué se soñó? No, pues también dígame el sueño, a ver si eso viene de Dios o no. Ahí es donde está el problema. Y entonces todos empezaron a estar preocupados, y llegó la voz, llegó la noticia a Daniel. Y Daniel habló con sus amigos, con Sadrach, Mesach y Abednego, y les dijo: muchachos, está esta orden. Si no identificamos el sueño y el significado del sueño, nos van a matar a todos. Y entonces Daniel le dijo a los sabios, le dijo: ustedes no se preocupen, que yo tengo un Dios tremendamente poderoso, que no solamente me va a dar el significado del sueño, sino que me va a dar el sueño. Oiga, hermano, para hablar así se necesita mucha conexión con el Señor. Amén. Qué lindo es estar conectado con el Señor. Y entonces comienza a darle el significado. Ahora sí, empecemos la lectura. Mire lo que dice la Biblia. La cabeza de esta, entonces Daniel está descifrando la imagen. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de barro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Quién era la cabeza de oro? El rey de Babilonia, Nabucodonosor. Entonces el reino de Babilonia era la cabeza de oro. Sigamos leyendo. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará o quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro,
así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Hasta ahí. Oiga, hermano, esto sí es tener mucho poder. Amén. ¿A cuánto les gustaría tener ese poder? Ay, hermano, a mí me gustaría tener ese don en donde podamos tener la unción de Dios para ser instrumentos en las manos del Creador. Amén. Ahora mire lo que dice. Mire, ahora vamos a explicar esta palabra profética. Vamos a explicar este sueño. Daniel le dice al rey Nabucodonosor: tú eres la cabeza. Y es interesante, escuche por favor, es interesante que de Babilonia salieron todos los pensamientos que impactan hasta el día de hoy. Luego describe esta estatua con el pecho de plata. El pecho de plata se asemeja o es el imperio medo-persa. Después dice Daniel que se va a levantar un imperio más grande, el imperio griego. Y tiene que ver con la otra parte del sueño, que ve los muslos, el vientre y la parte reproductora y la parte digestiva cubierta con ese material específico. Y en la parte de las piernas y de los pies dice que estaba hecho de bronce y de barro, de hierro y de barro, perdón. Y esto me habla del imperio romano. Entonces esa estatua nombra 4 imperios. La cabeza es el imperio babilónico, en donde estaban estos momentos el rey Nabucodonosor. El pecho me habla del imperio medo-persa. Y la parte de abajo, la parte reproductora, la parte digestiva, la parte de la mitad estaba el imperio griego y la parte de abajo el imperio romano. Amén. Vaya conmigo a Daniel capítulo 10. Mire lo que dice el verso 12. ¿Ya lo tiene? Daniel capítulo 10, verso 12. Entonces, ¿está conmigo en la lectura? Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué nos dice el Señor hoy? El Señor le dice a usted, hermano, que desde el primer día que usted dispuso su corazón para entender y humillarse en la presencia de Dios, fueron oídas sus palabras, sus peticiones, sus anhelos y sus deseos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire lo que dice el verso 13. Más, ese más es un pero. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuántos días? 21 días, que ese es el famoso ayuno de Daniel. Durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Esto está hablando en el contexto espiritual. Mire para acá un momento. Esa guerra que vino Miguel y Gabriel a luchar no era solamente en el reino terrenal, que estaba un reino de Persia y de los medos. No, era un reino espiritual. Demonios, principados, potestades, gente, demonios de alta jerarquía luchando contra Gabriel y contra Miguel, porque estaban evitando que viniera la palabra profética, la palabra de bendición a Daniel. Y así pasa con usted.
Así pasa conmigo. Cuando Dios manda una bendición, porque le hemos estado pidiendo, porque desde el primer día que nos dispusimos a entender los caminos de Dios, a humillarnos y a renunciar a nuestro pecado y a nuestra maldad, desde ese primer día Dios ha escuchado nuestras oraciones. Y desde ese día Dios ha mandado bendiciones. Unas llegan, pero otras no. ¿Y sabe por qué no llegan las otras? Porque hay una guerra cósmica allá arriba. Hay una guerra entre ángeles y demonios, en donde los demonios no quieren que vengan sobre su vida las bendiciones materiales ni espirituales a su vida. Y entonces hay ángeles que están provistos para su vida. De acuerdo a Hebreos capítulo 1, verso último, en donde dice que Dios ha puesto ángeles para cuidarnos, para ministrar a los hijos de la salvación. Pero hay una guerra cósmica allá arriba, en donde cada ángel está luchando para que los demonios no le arrebaten las bendiciones a sus hijos, a los hijos de Dios. Mire lo que dice el verso 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ahora salte conmigo al verso 20. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de ¿quién? Vendrá. Mire esta palabra que se vuelve interesante. El sueño o la visión que Dios le da por medio de Gabriel y de Miguel a Daniel, estaba ese momento reinando ¿quién? Nabucodonosor, el príncipe de Babilonia. Es decir, ahí estaba Daniel en ese reino. Pero dice en esta palabra que en esos momentos de arriba el ángel estaba peleando con Persia, con el príncipe de Persia. Pero no es un príncipe terrenal que estuviera ahí, sino es algo espiritual. Y dice que cuando terminara con él, iba a venir el otro, el príncipe de Grecia. Pero la visión que tiene Daniel es en orden. La cabeza, ¿quién es? Babilonia. El pecho, ¿quién es? Los medopersas. La parte reproductora son los griegos. Y mire que primero está peleando con Persia y luego viene con Grecia. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Vamos bien o está muy complicada la cuestión? ¿Vamos bien? Muy bien. Escuche esto. Esto nos demuestra que con cada imperio que viene o con cada nación que se levanta, viene un ángel guardián. Cada nación tiene un ángel guardián. Cada nación tiene un principado demoníaco que tiene una cobertura, una influencia sobre cada nación. Porque justamente después de los persas vinieron los griegos. Cuando estaba el declive de Nabucodonosor, murió, su hijo tomó el reino y burló los utensilios del templo de Jerusalén, tomando y bebiendo en ellos, que eran sagrados. En esa noche vino los medopersas y tomaron cautivo a la nación de Babilonia. Luego pasaron unos años y se levantó Alejandro Magno con el imperio griego y tomaron los medopersas. Amén. Luego de ahí vinieron los romanos. Por cada nación se levanta un ángel guardián. Ahora, en los tiempos de los apóstoles se levanta una nueva doctrina. Es una mezcla entre cristianismo, paganismo griego, el cual se llamó gnosticismo. No sé si usted ha escuchado algo de eso. Los gnósticos, la palabra gnóstico quiere decir conocimiento. Más adelante, en el año 300, el gnosticismo tomó más fuerza en el Imperio Romano, ya que cuando el Imperio Romano conquista a los griegos, pasa algo curioso. Los romanos conquistan al Imperio griego
conquistan su tierra, pero toman su cultura, toman sus dioses, toman sus creencias y empezaron a entremezclarla entre el imperio romano, sus creencias, con el imperio griego. Entonces vemos como, por ejemplo, el dios Zeus es el dios griego, pero lo reemplazaron por el dios Júpiter. El dios Júpiter para los romanos era el dios de los dioses, como el dios Zeus para los romanos, para los griegos. Pero lo curioso es que cuando los romanos invaden Grecia, no imparten su dios Júpiter, sino cuando los romanos invaden Grecia, ellos toman su cultura y empieza un sincretismo, una mezcla entre dioses y religiones, entre la cultura de Roma. Pero ¿sabes lo que pasó? Que entre esas dos mezclas, los griegos y los romanos, se mezcló el cristianismo. Y entonces a Atenea, que era la diosa, y a Diana, que era la diosa de la fertilidad, le pusieron otro nombre: a María. Y entonces ya no la llamaban Atenea, sino ahora la llamaban María. Amén. Y entonces todo esto absorbe el imperio romano, y Roma empieza a crecer mucho. Y es interesante que se encarga de llevar a los lugares donde dominaba las creencias de los griegos. Pero sabe una cosa, esto estaba profetizado 600 años antes de que esto sucediera. Vaya conmigo al capítulo 2 de Daniel. Capítulo 2. Mire lo que va a pasar acá. Usted se va a quedar con la quijada. ¿En dónde? En el piso, no en la boca. Daniel capítulo 2. ¿Ya lo tiene, hermano? Verso 39. Mire lo que dice la Biblia. Y después de ti se levantará. Mire, Daniel es el que está hablando ahí, y le está hablando a Babilonia, al rey Nabucodonosor, y le dice: rey Nabucodonosor, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Quién es? Ya vimos que es los medopersas. Pero mire lo que pasa a continuación. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Amén. De aquí sale la predicación que hoy yo les estoy dando: el espíritu de Grecia, que se ha tomado todo el globo terráqueo. ¿Cómo se podría definir el espíritu de Grecia? Escuche esto, por favor. El espíritu de Grecia provoca en nuestra mente, provoca que en nuestra mente se formen estructuras rígidas de razonamiento y filosofías humanas. Entendemos por la palabra de Dios que detrás de cada enseñanza, detrás de cada pensamiento, detrás de cada doctrina, hay una presencia espiritual. Amén. El espíritu de Grecia se encarga de tomar el pensamiento de una persona, ya sea cristiano o no cristiano. Ojo con esto, hermano. El espíritu de Grecia se encarga de tomar los pensamientos de una persona y volverla carnal, volverla lógica y volverla racional. Por eso es que una persona cuando viene a la iglesia no entiende cómo otra persona que está a su lado habla en lenguas, por ejemplo. Cómo existen los milagros si yo no los puedo descifrar lógica ni racionalmente. No entendemos el mover del Espíritu Santo. No entiendo cómo la persona que está a mi lado anda saltando como loca. No entendemos cómo la persona se tira al piso a llorar. Mucho menos entendemos cómo a una persona le sale vómito y gritando. No entendemos esto porque el espíritu de Grecia ha tomado el mundo entero. Y ese espíritu se encarga de influenciar a la mente de las personas para volverlas carnales,
para aterrizarlas, no espiritualizarlas, que es lo que busca el Espíritu Santo de Dios. El espíritu de Grecia se encarga de volver a una persona carnal, lógica, racional, que entienda todo por la lógica, que entienda todo por su racionamiento. Pero es la cruz de Cristo que se encarga de quebrar esos pensamientos. Es la cruz de Cristo la que se encarga de quitarnos esos razonamientos y que empecemos a vivir una vida por fe. Porque de eso se trata el cristianismo. El cristianismo es diferente a todas las demás religiones que existen en el mundo. Porque el cristianismo, empezando, no es una religión, y segundo, va en contra de las otras religiones. El cristianismo es una manera de vivir, y es vivir por fe. Y es difícil caminar por ese tapete de la incertidumbre, porque nos gusta tener todo bajo control, y cuando no tenemos todo bajo control nos desesperamos, porque nos gusta tenerlo todo bajo control. Amén. El intelectualismo y el racionalismo impiden que los seres humanos tomen a Jesús como el resucitado. Entonces somos muy intelectuales, somos muy racionales y no pensamos como que si fuera cierto eso de que Jesús resucitó. Por ejemplo, hay un príncipe demoníaco que se llama Hermes, también llamado Mercurio, que estaba en el pueblo romano. También se le llamó Demiurgo. Demiurgo es el padre de la geometría, por ejemplo. Y Demiurgo, que es Hermes, inspiraba a Platón. Cuando leemos la biografía de Platón, vemos cómo dice que era Demiurgo el que lo inspiraba para tener los conocimientos y la inteligencia que de él salía. Amén. Platón menciona a Demiurgo y lo llama su inspiración, por ejemplo. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 10, por ejemplo. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3. Pero mire lo que dice la Biblia. Escuche esta palabra, hermano, porque de pronto le puede servir a usted. Pues no andamos, perdóneme, así no dice la palabra. Pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. ¿Cuántos dicen amén? Aunque usted ande en la carne, mi querido hermano, usted ya no anda en la carne. ¿Cómo es eso? Hay que tener fe para explicar esto. Aunque yo no ande en la carne, ya no vivo en la carne. ¿Qué más dice el verso 4? ¿Qué pasó? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. ¿En quién, hermano? ¿Para qué, hermano? Ahora, ¿dónde están esas fortalezas? ¿Dónde creen, hermanos? Acá, en nuestra mente, en el caco, en el coco. Acá es donde está la gran pelea universal entre el diablo y nosotros. La pelea no está afuera, la pelea está aquí, hermano. ¿Será que tomo esto que no es mío? ¿Será que sí? ¿Será que me voy? ¿Será que no? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Ahí la pelea está aquí, hermano. Pero la Biblia dice que aunque vivamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales en Cristo Jesús, para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde están esas fortalezas? Aquí, hermano. Fortalezas mentales que nos han puesto desde que estábamos chiquitos. Fortalezas mentales como que tú no puedes. Y mi mamá, tú no puedes. No se lance de ahí porque usted no puede.
Pero ¿cómo va a ser ese negocio si de pronto quiebra? No se meta con esta muchacha que de pronto le va mal. Cuidado con ese carro que va a quebrar. Cuidado. Y nos metieron en nuestra mente el no puedo. Nos metieron en la mente el fiado. Nos metieron en la mente el no pagar. Nos metieron en la mente el robar. Nos metieron en la mente el vivo vive del bobo y el bobo vive de taita y maima. Y entonces tenemos una cultura de que el más vivo es el que subsiste en esta tierra de tigres. Sea vivo, mijito. Eso no se deje robar de nadie. Dele duro. Fortalezas mentales. Pero mire lo que dice a continuación en el verso 5. Derribando, aleluya, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento, ¿a quién? A la obediencia de Cristo. Perdóneme, a la obediencia a Cristo, no de Cristo, sino a Cristo. Amén. Así que, hermano, cuando usted le venga un pensamiento de maldad, usted tiene la fortaleza espiritual, usted tiene las fortalezas, las milicias del Espíritu Santo para poner esos pensamientos malos, obscenos y oscuros en la cruz de Cristo. Esto es algo espiritual. Esto no lo podemos explicar matemáticamente, esto no lo podemos explicar racionalmente ni lógicamente. Esto es espiritual. Por eso los psicólogos van hasta un punto en donde la razón no explica lo espiritual, porque no podremos nunca entender cómo una persona muere de soledad. Hay medicamentos para la depresión, pero no va a haber ningún medicamento para la soledad. Esto es imposible, porque es espiritual. Amén, hermanos. Los judíos no aceptaban a Jesús porque pedían señales. Los griegos nunca aceptaban a Jesús porque pedían conocimiento. Primera de Corintios capítulo 1, por favor, rápidamente. Primera de Corintios capítulo 1, verso 22. Mire lo que dice la Biblia. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahora la pregunta es: ¿será que los judíos vieron señales y milagros? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que vieron señales? Ahora, ¿creyeron? Nunca creyeron. Los griegos escucharon la sabiduría de Dios por medio de Jesús, pero por supuesto que sí, pero nunca creyeron, hermano. El espíritu de Grecia tiene una estrategia, y es acobijar el mundo con su filosofía y su pensamiento. Y vamos a ver en este tiempo que nos queda unos hijos del espíritu de Grecia y cómo opera en cada una de las vidas de las personas que se dejan influenciar. Aún en el cuerpo cristiano hay personas influenciadas. No digo que sean endemoniadas, porque si es un verdadero hijo de Dios, en ese hijo de Dios está el Espíritu Santo. Por lo tanto, no está endemoniado, pero sí está influenciado. Vamos a mirar entonces cómo opera el espíritu de Grecia por medio de sus hijos, por medio de sus secuaces, por medio de una escalera o de una pirámide jerárquica, para tener a todo el mundo controlado, aún a los hijos de Dios. Uno de los hijos, uno de esos colaboradores del espíritu de Grecia se llama gnosticismo. Como ya lo mencionaba antes, el gnosticismo es una mezcla de filosofía griega con cristianismo y romanismo. Y por eso es que Pablo escribe la carta de Colosenses, para atacar fuertemente en Asia Menor lo que en Colosa estaban haciendo, el gnosticismo, en donde una de las creencias de los gnósticos era que Jesús sí había venido, pero hasta los 30 años era Jesús. Pero después del bautismo, un espíritu gnóstico vino del cielo, se apoderó de Jesús y se convirtió en Jesucristo. Entonces,
Hay una diferencia entre Jesús de los 30 para atrás y Jesucristo de los 30 para acá. No son iguales. Más otras barbaridades que ellos tenían como doctrina. Cuando Pablo escribe la iglesia de Colosa, la carta, empieza a atacar fuertemente esa doctrina. ¿Sabe una cosa, hermano? El pensar así nos hace dudar de que Jesús sea el Hijo de Dios. El dejarnos influenciar por esos pensamientos que están fuertemente influenciados en las universidades ateas, en las universidades hoy en día, en el trabajo, en donde vayamos. Hay mucho gnosticismo hoy en día. También dicen los gnósticos que Jesús no tocó este planeta Tierra, sino que levitó. El Jesucristo de los 30, porque no podía contaminarse con el pecado del planeta Tierra y por eso nunca la tocó. Amén. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Otro, pudiéramos decir, otro colaborador del espíritu de Grecia es el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo, quien lo creó, esa filosofía humanista, fue Heráclito. ¿Y qué es el humanismo, hermanos? Es destronar a Dios del centro de la atención y poner el hombre allí como centro de todo. Es quitar a Dios como protagonista del universo y poner al hombre como protagonista del mismo. El problema del humanismo es que cae en el secularismo, donde la gente cree que Dios, que Jehová de los ejércitos, que Jesús es uno más. Y sabe una cosa, hermano, el humanismo se ha metido en las iglesias. Hoy en día ya no se predica de pecado. Hoy en día ya no se predica de arrepentimiento. Arrepiéntete o si no te vas para el infierno. Ya no se predica eso. Hoy en día se predica de positivismo. Vamos, campeón. ¿Cuántos campeones hay aquí? ¿Cuántos ganadores y exitosos? Tú puedes hacerlo, tú lo puedes lograr, el éxito está en ti. Y entonces llevan a los oyentes a que crean que el éxito es por ellos mismos, que el éxito se fabrica desde adentro de ellos mismos, y dejan por fuera de la ecuación al creador de los cielos. Eso se llama humanismo. El humanismo se ha metido en las iglesias cuando se le hace ver a la persona que tiene que cumplir sus sueños por encima de los sueños de Dios. Se le hace ver a la persona que tiene que amarse a sí misma más que a Dios, con mensajes muy sutiles pero que quedan clavados en el subconsciente de las personas. Y las personas terminan creyéndose la mentira del diablo. Otro colaborador del espíritu de Grecia es el intelectualismo. Se llama intelectualismo. Hermano, mire esto: la razón es la que hoy día rige el universo. Y entonces aparecen hombres como Darwin, que dice que el hombre no fue creado sino que evolucionó. Y entonces hoy día he escuchado pastores que están aceptando la teoría de la evolución, hermano, y están dejando a un lado lo que dice Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, porque creen que el hombre ha evolucionado. Entonces, el intelectualismo, el saber, wow, entonces yo quiero tener muchos posgrados, doctorados, diplomados, títulos universitarios y ponerlos en la oficina para cuando las personas entren se asombren de mi intelectualismo. Me ufano de decir que he visitado Europa, Estados Unidos. Me ufano de decir que conozco mucho, que he leído más de 1000 libros, que he escrito otros 1000 y que conozco mucho. Amén por el conocimiento. A mí me gusta conocer.
Yo me leo un libro mensual, aparte de la Biblia. Me encanta la lectura. Soy un apasionado por la lectura. Pero debo entender que por encima de mi conocimiento está el conocimiento de Dios. Por eso dijo Santo Tomás de Aquino algo tremendo. Dijo así: ¿crees que sabes mucho? Piensa mejor en las cosas grandes y muchísimas que ignoras, porque son muchas más. Otro sabio dijo: no voy a ser tan ignorante de creerme que me lo sé todo. Cuando una persona cae en el intelectualismo, el espíritu de Grecia comienza a influenciarlo. Hermano, amén, porque usted conozca. Amén, que usted sea una persona inteligente, brillante. Amén, amén, que usted se sepa la Biblia al derecho y al revés y los libros, que usted tenga una carrera universitaria y 2 y 3 y un oficio. Amén por todo eso, pero nunca se le olvide darle la gloria a Dios, porque entonces caeremos en ese espíritu de creernos que nosotros somos los que somos. Es más, la Biblia dice que nosotros no existimos. La Biblia dice, Pablo le dice a la iglesia de Colosa: nosotros subsistimos en la existencia misma del creador del universo, en el cual no hay sombra de variación. No se crea que es por usted ni por mí. Amén. Mire lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5 verso 7. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. El cristiano anda por fe. Pero mire para acá un momento. Esa fe debe ser una fe bíblica, no una fe ciega. ¿Usted cree en Dios, hermano? Sí, yo creo en Dios. Bueno, deme los argumentos de por qué cree en Dios. No sé, pues yo creo en Dios porque pues, a ver, ¿qué le digo? Mi mamá me dijo que creyera en Dios y yo creo en Dios. Pero, ¿y Dios hace milagros? Sí, claro. ¿Le ha hecho un milagro a su vida? No, nunca. Pero mi mamá, mi abuela, mi tatarabuela dice que existen los milagros. Eso es una fe ciega. Pero la Biblia nos dice que tenemos que tener una fe bíblica, que tenemos que dar argumentos sólidos de la existencia de Dios, el por qué yo me puedo parar delante de un ateo, delante del evolucionista, delante de cualquier persona y darle argumentos razonables, filosóficos, antropológicos, cosmológicos, hermenéuticos y lo que la persona quiera para demostrar que Dios existe. No solamente la existencia desde mi propia creencia de fe, sino darle la existencia de Dios desde el razonamiento y de la lógica. Es más lógico decir que Dios existe que no existe. El que escribe esto, hermano, el que escribe Corintios, era el intelectual de la época. El que escribe a los corintios hablaba por lo menos 3 idiomas: hebreo, griego y latín. Imagínense. Y había sido educado por el rabino más importante de la época, Gamaliel. Y estoy hablando de Pablo. Ese hombre tenía una ciudadanía romana, es decir, que podía entrar a hablar directamente con el César. Se conocía la Torá al derecho y al revés. Pero ¿sabe qué dijo este intelectual? Todo lo tengo por basura por alcanzar al que me salvó. Amén. Todo lo tengo por basura por alcanzar a aquel que me llamó. ¿Cuántos dicen amén? El intelectualismo hace que neguemos la existencia de ángeles y de demonios. Resiste lo sobrenatural. El intelectualismo se mete en mis pensamientos y resistimos lo sobrenatural de Dios. Muchas veces no vemos sanidades porque pensamos con el intelecto. El intelectualismo resiste los dones del Espíritu Santo. No creemos eso de hablar en lenguas, eso es mentira, eso es para los locos. Pero yo te voy a decir algo, hermano y iglesia. Yo creo en las lenguas y cuando yo oro me fascino y me meto a hablar en lenguas porque me encanta. Y hermano, y es más poderoso hablar en lenguas porque yo no entiendo lo que estoy hablando, pero mi espíritu se está edificando con las lenguas.
Y yo le invito, hermano, para que anhele ser bautizado con lenguas. Yo le pido al Señor, yo le digo: Señor, bautiza a Mariana, mi chiquita, con lenguas. Bautiza a mi hija Sara con lenguas. Que un día estemos orando y el Espíritu Santo las tome y empiecen a hablar en lenguas. Que un día venga el Espíritu Santo y todos empecemos a hablar en lenguas. Que seamos como niños, que empecemos a ver sanidades, milagros, sanidades creativas, como en los primeros tiempos de la iglesia primitiva, hermano. Hermano, tenemos que andar en lo sobrenatural. Hoy en día la iglesia está muy aterrizada. Hoy en día la iglesia está muy carnal, monetizada. Hoy en día la gente ya no quiere orar. La gente se le olvidó orar. Pastores que están muy cómodos con las ofrendas millonarias y ya no quieren orar porque están seguros con las ofrendas de esa iglesia. Personas que ya tienen su propio carro, su propia empresa, sus millones en la cuenta bancaria y ya no quieren orar porque ya no necesitan orar, porque ya tienen su vida asegurada. Y entonces, como es un hijo, ¿sabe qué hace Dios? Te voy a corregir, mi amor, porque yo no te quiero mandar para el infierno, porque tú eres un hijo, entonces te voy a apretar unas tuercas. Y entonces la economía, aparece la enfermedad, aparece la muerte, aparece aquello, aparece lo otro. Y entonces, ¿sabe por qué son buenos los problemas? Porque los problemas son excelentes. ¿Sabe por qué? Porque nos enseñan y nos recuerdan que tenemos rodillas. Amén. Así que cuando usted tenga problemas, no diga: ¿por qué me tratas así? Sino diga: aleluya, me acordé que tengo rodillas, así que me voy a meter a orar, me voy a meter a clamar, me voy a meter a pelear la batalla, porque las armas de mi milicia no son carnales, sino son espirituales. ¿Cuáles son las armas de mi milicia? La oración, el ayuno, la guerra espiritual, la intercesión, la alabanza, la adoración. Y entonces yo me meto y me meto. Que mi esposa está rebeldona, pues vamos a ver cuánto le va a durar la rebeldía. Y empiezo a meterme y yo no dejo de orar. Que mi economía está mal, vamos a ver hasta cuándo dura ese demonio que quiere meterse a quitarme la economía. Y me meto y me meto. Que mis hijos están rebeldones, pues vamos a ver hasta cuándo les va a durar la rebeldía. Padre, tócalos. Padre, trátalos. Haz con ellos lo que tú quieras. Igual son tuyos. Yo voy a empezar a orar. ¿Y cuándo voy a dejar de orar? Hasta que vea la solución. Pastor, ¿y si la solución demora 20 años? Pues 20 años le va a tocar estar orando y ayunando. Pero ese marido flojo que no le gusta orar, ese marido irresponsable que no se quiere comprometer con la obra de Dios, pues lo voy a ver aquí como pastor, lo voy a ver aquí sirviendo, porque yo me voy a meter, porque yo voy a ayunar, porque voy a creerle a Dios que va a hacer ese milagro. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que mezclamos la fe con el intelectualismo. No, pastor, pero yo lloré ayer, pero ese sinvergüenza llegó borracho y yo la verdad no creo que cambie. Entonces metí el intelectualismo con la fe. ¿Y quién ganó? La razón. La razón gana. ¿Sabe una cosa, hermano? Tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver a la Biblia. Mira, hermano, el intelectualismo, la Biblia habla de que Jesús multiplicó los panes, de que Jesús multiplicó los peces, pero el intelectualismo dice: no, eso no era verdad. Resulta, la verdad era que muchas mujeres llevaban panes a la montaña y por eso fue que sobraron tantos panes. Amén. ¿Sabe una cosa? Yo nunca voy a entender cómo fue lo del mar. Yo nunca voy a entender cómo fue lo del río que se detuvo, que el mar se abrió y que la gente pasó en seco. Yo nunca voy a entender esto por vía de la razón. Y si usted se pone a mirar por vía de la razón, es difícil. Y entonces los que van en contra de los milagros empiezan a refutar. Y un día escuché a alguien que dijo así, y un pastor que refutó de la siguiente manera. Dice así este hombre ateo: yo no creo en los milagros, yo no creo en que el mar se haya abierto. Lo que pasó fue que había un viento tan grande ese viento, que el mar se redujo hasta los tobillos y por eso descendió. Por eso los israelitas pasaron.
Y entonces el pastor le dijo: pues más grande el milagro, porque en ese charquito se ahogaron los caballos, se ahogaron los soldados, se ahogaron y murieron. Amén. Hermano, si usted empieza a entender por la razón, cómo es que este llora, cómo es que este grita, cómo es que este danza, cómo es que qué oso, qué boleta, oiga esto, qué es esto, ¿por qué? Qué vergüenza, cómo hace del oso. No, nunca vamos a disfrutar el vivir en el Espíritu, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dígale el que está a su lado: menos mal que vino. Le están hablando, hermano. ¿Sabe una cosa? Mire para acá, no se vaya a poner bravo por lo que yo le voy a decir, pero el intelectualismo ha provocado un amor exagerado por la belleza y por la estética. Eso es el espíritu de Grecia. Los griegos adoraban el cuerpo físico y el cuerpo perfecto. Amaban su cuerpo. ¿Recuerdan cuando leímos en uno de los textos bíblicos que el tercer imperio iba a gobernar sobre toda la tierra? ¿Se acuerdan? Daniel capítulo 2. No me está hablando de forma natural, porque ese imperio de los griegos terminó hace más de 2000 años. Entonces, ¿quién es el que está gobernando el imperio? Ese imperio de Grecia, ¿cómo lo está gobernando? En el ámbito espiritual. Y entonces hoy día la gente se deja influenciar por ese pensamiento de Grecia que estaba hace más de 2000 años, con el culto al cuerpo, con el culto al yo. Y entonces las mujeres se ponen pompis, se levantan los senos, se hacen el botox, se hacen el orejotox, se hacen la narizotox y todo otox, porque se quieren ver bonitas y quieren detener el tiempo. Les enferma que les salga una arruga porque sacan un crédito para sacarse en esa arruga. Los hombres se quitan la barriga, se ponen nalga, se ponen pecho, se ponen incrustaciones de pelo porque no quieren verse en viejos. Les enferma, les da miedo que les digan abuelos. El espíritu de Grecia tomando a esa persona. Y lo más triste es que muchas personas de la iglesia viven así. Amén. ¿Sabe una cosa? El imperio de Grecia se ha tomado la iglesia con pensamientos como este. El rendir el culto al cuerpo es lo más importante. Nunca en la historia de la humanidad han habido tantos gimnasios como los hay hoy en día. Gimnasio cada cuadra, cada 10 cuadras, cada 20 cuadros. El culto a la belleza. Ahora, no me vaya a malinterpretar. No es que yo esté en contra del deporte y de la vida sana, no. Hay que hacer deporte. Y si usted puede estar en el gimnasio, hágalo. No me malinterprete. Lo que yo estoy diciendo es que personas se esclavizan a tener el cuerpo perfecto, que se vuelven anoréxicos. Amén. Y entonces en ninguna parte de la historia de la humanidad se venden tantos productos para la belleza, para las arrugas, para adelgazar, medicamentos para detener el tiempo. Prefieren dejar de diezmar para la obra de Dios. Y estoy hablando de las mujeres de la iglesia, y no de esta, porque aquí no hay de esas. Es otra iglesia por allá que un día fui a visitar. Prefieren dejar de diezmar para la obra de Dios y botar su dinero en hacer cirugías que Dios nunca le ha dicho que se haga. Ahora, si Dios le dijo a usted que haga algo estéticamente, hágalo. Mujer, hágalo, pero asegúrese que es el Señor el que le dice. Varón de Dios, si va a hacer algo, asegúrese que sea el Espíritu Santo que lo haga, porque si no le vamos a rendir culto al cuerpo. Amén. Hoy en día estamos con paranoia por las dietas. Sufrimos de anorexia, de bulimia. Sufrimos por hacernos la mejor cirugía estética. Y entonces Dios se aparta de esas personas, y esas personas son influenciadas más y más por el espíritu de Grecia. Junto con esto, junto con el amor al cuerpo, los griegos hacían algo muy importante, que era religioso. Además, ¿sabe qué era?
los deportes. Los griegos son los inventores de las Olimpiadas. Ahora, ¿qué son las Olimpiadas? Las Olimpiadas eran una ceremonia religiosa muy importante donde se adoraban dioses griegos. ¿Cuál era la característica de las Olimpiadas? La competencia. Ser el mejor a cualquier precio. Ser el mejor a cualquier costo. ¿Cómo opera hoy día ese espíritu de Grecia? A través del fanatismo deportivo. Entonces usted va a ver en un estadio cómo la gente cambia su rostro, sus actitudes, sus comportamientos, se vuelven otros. Entra esos pensamientos y esos demonios y están bajo ese poder del espíritu. Y entonces cuando su equipo está perdiendo, empiezan las groserías, las vulgaridades. El concepto del espíritu de Grecia a través del fanatismo deportivo es este: ser los más fuertes, ser los más hermosos. Porque eso era la concepción o el concepto del espíritu de Grecia a través de las Olimpiadas: los más fuertes y los más hermosos. Pero sabe una cosa, en el pensamiento cristiano lo que se enfatiza no es la competencia, sino es la cooperación. No es la belleza exterior, sino la belleza interior. La Biblia dice que Dios no mira lo exterior, sino mira el corazón. De esta manera la cultura cristiana choca muy fuerte con la cultura griega. Pero hay hijos de Dios que se dejan permear sus mentes con esta cultura. Amén. ¿Miramos otro? ¿Sí? ¿Me regalan otros 5 minutos? Miremos otro: el espíritu de Farmakeia. Farmakeia, P-H-A-R-A-M-A-K-U-E-I-A. Farmakeia. La palabra Farmakeia es de donde viene la palabra farmacia, medicamento, droga, farmacia, farmakeia, farmacia. Y escuche esto: es la dependencia de los fármacos y de las drogas. Y lo digo con mucho cuidado, pero mire esto: detrás de cada medicina hay un espíritu inmundo. Y es curioso que un medicamento te haga bien para algo, pero dañe el cuerpo en otra parte del mismo. Amén. Por ejemplo, la aspirina. El componente de la aspirina es ácido acetilsalicílico. Todos lo sabemos, ¿cierto? Pero la aspirina es muy buena para calmar el dolor. Pero si yo vivo tomando todos los días aspirina, como es ácido, ¿qué me va a afectar? El estómago. Y entonces me va a producir úlcera. Luego tomo un producto para la úlcera, pero de tomarlo tanto me va a afectar los riñones. Y así sucesivamente. Ese es el espíritu de Farmakeia. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay muchas personas que son adictas a las drogas. Medio les duele la cabeza, ibuprofeno. Medio les duele la cabeza, acetaminofén. No pueden soportar el dolor porque de una vez se inyectan. Medio tienen una gripa, se inyectan. Medio tienen algo para el médico que los formule. Y entonces están adictos a ese espíritu de Farmakeia. Ese espíritu pretende que nosotros seamos sanos de algo, pero eso nos va a producir otro tipo de enfermedad y siempre estaremos esclavizados a Farmakeia. Amén. Veamos otro. Se llama actor. ¿Cómo se llama? La palabra actor en griego se llama hipócrita. De ahí viene Hipócrates. Por eso es que cuando alguien es hipócrita, es un actor. Los actores de la televisión son unos hipócritas porque tienen que actuar. ¿Sí me hago entender? Hay muchos actores en la iglesia.
Dígale al que está a su lado, mírelo a los ojos y dígale, menos mal que tú no eres un actor. Aleluya. Amén. Muchos de otras iglesias, por supuesto, muchos son actores. Se ponen una máscara para parecer otro. Viven de apariencias. Actúan de una forma aquí y de una manera diferente allá. Los griegos, vamos a mirar otro. Los griegos son los padres de la oratoria. De ahí viene la homilética. Ojo con esto. ¿Qué es la homilética? Es el entrenamiento que se utiliza en los institutos bíblicos para enseñar a predicar la palabra. Pero la única homilética y hermenéutica que tenían los apóstoles era el Espíritu Santo. Y yo no estoy en desacuerdo con los institutos bíblicos. Yo no estoy en desacuerdo con eso. De hecho, nos gustaría que un día aquí hubiera uno. Pero nos enfocamos tanto en recibir conocimiento que nos olvidamos de buscar quién es el que da el conocimiento. Junto a la homilética está su hermano que se llama hermenéutica, con H. Hermenéutica. Estos dos son las bases que necesita un pastor para ser formado en un seminario tradicional. Lo que es la homilética, la hermenéutica y la exégesis son las bases que necesita un pastor para predicar la palabra. Pero mire esto tan curioso. ¿De dónde viene la palabra hermenéutica? Viene en honor al dios Hermes. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí me estoy haciendo entender? La palabra hermenéutica, los griegos lo pusieron esta palabra en honor al dios Hermes. Hermes se llamaba también Mercurio. Era el dios Olimpo de la sabiduría, de las artes. Y Hermes era también llamado el mensajero de los dioses. Ahora, qué curioso que sea Hermes el que me traiga la interpretación bíblica. ¿Sí me estoy haciendo entender? Qué curioso que sea Hermes el que yo tenga que estudiarlo a él, que es uno de los dioses de los griegos, para que me revele la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa hermenéutica? La palabra hermenéutica significa el arte de predicar. Es decir, llamo a un dios pagano para que me ayude a interpretar la Biblia. ¿No le parece esto curioso? La única hermenéutica que un hijo de Dios debe utilizar es la interpretación del Espíritu Santo. Pero tiene que ser en oración. Tiene que decirle: Señor, háblame. Señor, ministra. Señor, háblame. Lléname de tu presencia. Cuando uno intenta leer la Biblia sin el Espíritu Santo, hermano, será muy difícil leerla y serán solamente letras. Amén. ¿Otro? ¿No? ¿O sí? El último, la ñapa. Listo. Ya son las 9. Si te quieres salir, yo sé que tienes que irte, bien puedes salir, porque yo conozco tu situación. Entonces, si quieres irte. Otro hijo es, o otro servidor, se llama porno. ¿Cómo se llama? Porno. De allí se deriva la palabra pornografía. Esto es otra entidad demoníaca que viene de allá de los griegos. Esta presencia o entidad demoníaca está ligada a todo tipo de desvío sexual que entra de manera visual, pero también auditiva. Está la pornografía visual y está la pornografía auditiva. La pornografía visual es la que aparecen por las pantallas, pero la pornografía auditiva es la que aparece con las canciones, como el perreo, como todas estas que ustedes saben que aparecen en diferentes emisoras, como se me olvida, el reggaetón, que tienen palabras y mensajes obscenos. ¿De dónde viene la palabra pornografía? De porneia.
Exactamente viene así. Pero ¿sabe una cosa? Le voy a decir esto. Un registro musical en la mente, dura cerca de 10 años en la mente del ser humano. Pero un registro pornográfico visual tarda 5 años para borrarse. Por eso es tan delicado la pornografía. Hace 10 años usted escuchó una canción cuando estaba en el mundo y todavía suena por ahí, y esta que no se bautizó comienza. Y uno comienza: cálmate, pecadora, cálmate. ¿Sí o no? Porque uno tiene eso ahí adentro. Y el registro pornográfico, cuando yo veo una imagen obscena, queda grabado en mi mente como fortaleza mental 5 añitos. Terminan desaparecerse. Por eso es tan delicado ver pornografía. Me quedan muchos, pero vamos a ver el último. Se los prometo. No, es que esto es... Muy bien, vamos a ver este último y ya. Otro se llama el narcisismo. Este es el último que vamos a ver y nos vamos. ¿Qué es el narcisismo? Dice la leyenda que Narciso un día se miró al espejo y se vio tan hermoso que dijo: wow, yo no he visto hombre tan lindo como él. Y cuando palpó el agua, se dio cuenta que era el mismo. Y se vio tan lindo Narciso que se enamoró de él mismo. No había mujer tan hermosa como él. No había un hombre tan hermoso como él. ¿Sabe cuál es el problema? Que en la iglesia hay muchos narcisos y narcisas. Se creen hermosos, y claro que somos todos hermosos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no por nosotros, sino por él. Y entonces la gente dice: me voy de la iglesia porque nadie me entiende. Eso es adoración al yo. Me voy de la iglesia porque nadie me llama, nadie me da nada. Pero hermano, aquí usted no viene a recibir, sino a dar. El que tiene entendimiento de esto sabe que cuando una persona cumple un ciclo en el cristianismo, ya no viene a recibir, ahora viene a dar. Esa persona tiene que decir: pastor, ahora yo qué vengo, yo quiero aportar. Ya pasó el tiempo de que me dieran, ya pasó el tiempo de chupar la teta. Ahora entro en otro tiempo. Usted se imagina el niño. ¿Cuánto tiene el niño chupando teta? 35 años, doctor. 38 años, pastor. No, hermano, debe llevar un tiempo en que ya no chupemos más, sino que ahora vemos, tenemos que dar. Pero el narcisista dice: demen, que yo soy el más hermoso. Qué diferente el evangelio de Jesucristo. Jesús dice: niégate a ti mismo. Si alguien te pide una milla, dale, ve con él 2. Si alguien te pide, dale. Pero cuando nosotros tenemos esa filosofía, hermano, no nos pueden decir nada porque nos vamos. No nos pueden regañar porque nos vamos. No nos pueden exhortar porque nos vamos. Amén. Así que, hermano, este espíritu de Grecia se ha tomado la iglesia hoy día. Y no estoy diciendo que se esté tomando allá. El problema no es que se tome el mundo. Ese no es mi problema. A mí no me molesta que se tome el mundo. A mí lo que me molesta es que entre a la iglesia y que se tome los pensamientos de los cristianos a través de todos esos súbditos que trabajan con el espíritu de Grecia, esclavizando a las personas. Amén. Les he dado esta enseñanza para que ustedes revisen en qué estamos cayendo, cuál es la influencia que estamos recibiendo. Si usted dice: pastor, yo no tengo ninguna, amén, aleluya, siga creciendo. Pero si usted dice: pastor, yo estoy cayendo en esto, tenemos armas espirituales para destrozar
todo fundamento y todo pensamiento y ponerlo a obediencia a Cristo. Amén. Así que ánimo, hermano, porque tenemos la gracia de Dios para salir en victoria. Póngase de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Te alabamos y te bendecimos. Gracias porque nos has dado el privilegio de estar en este lugar para alabarte y para bendecirte. Señor, salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Y te pedimos, Padre, que nos acompañes y que nos guardes de todo peligro y de toda maldad. Gracias, Señor. Quita de nosotros el espíritu de Grecia. Quita de nosotros toda influencia que venga acompañada con ese espíritu. Quita de nosotros toda esa influencia que nos hace creer que nosotros somos el centro de atención. Ayúdanos a vivir una vida rendida a Cristo, una vida de renuncia, una vida de santidad. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Amén. Dios